Bien, buenas noches a todos, bienvenidos a esta sexta sesión de Diplomática Pública en Tránsito y Transportes. Les habla el licenciado Arturo Caballero, director del transporte. Que da la bienvenida y entonces de poder compartir los conocimientos que están programados para este diplomado. Recordemos que ya hemos avanzado cuatro sesiones, cuatro temas importantes: pública, tema de tránsito, y ahora vamos a ver la parte que corresponde a los transportes. Para ello, tenemos que Transportif está como organizador del evento, y este evento es acreditado por el Colegio de Licenciados en la Administración de Callao. Es entonces que el certificado es firmado por el mismo España de Derecho. Recordemos también que Transportif es una institución privada, la cual también organiza eventos de participación gratuita. Estamos por iniciar en septiembre el segundo ciclo, el cual igual invitamos a expositores para que nos hagan el análisis de un tema en mención, en lo que es tránsito, transporte, fiscalización del transporte, seguridad vial. Entonces, pero desarrollo del evento de capacitación se hace mediante un convenio. Queremos que los que participen sean personas que estén actualmente trabajando dentro de la administración pública, sea en el campo digamos, interno, operativo o administrativo. Bien, el día de hoy tenemos presente al expositor, por abogado especialista en temas de tránsito, transporte y seguridad vial, por Henry Pinto. Él es abogado, certificado en Derecho, egresado de la Universidad San Antonio Abad de Cusco. Trabaja actualmente en el área de seguridad en la Agencia Regional de Transporte y Comunicaciones de Cusco, y también es docente y expositor de transporte. Entonces, con él ya tenemos bastante experiencia de comentar en el campo de compartir conocimientos con respecto a lo que es transporte y seguridad vial. Démosle la bienvenida al espacio correspondiente para que pueda compartir su diapositiva de hoy. Por este de anfitrión y por su diapositiva. ¿Probemos su audio, doctor?
Muy buenas noches, licenciado. ¿Se me escucha correctamente, por favor? Sí, correcto, doctor. Muy bien. Lo dejo Perfecto, para que usted pueda compartir su diapositiva. Yo voy a estar apoyándole al momento que ingresen a la sala los participantes. perfecto, muy agradecido. Bueno, muchas gracias por la presentación, licenciado Julio. También agradecerle por la invitación para participar en este diplomado en Gestión Pública en Tránsito y Transportes, organizado por Transportif y acreditado por el Colegio de Licenciados en Administración, Corlat del Callao, ¿no? Bueno, soy el abogado Henry Quinto Laurel, especialista en tránsito, transporte y seguridad vial. Actualmente vengo laborando en la gerencia de transportes y comunicaciones en la unidad funcional de seguridad vial de la gerencia de gobernanza en transportes, comunicaciones y seguridad vial. Anteriormente también he trabajado en la unidad funcional de servicio de transporte terrestre en tema de autorizaciones. Y también vemos el tema de fiscalización. Del mismo modo, en actividad privada, soy capacitador del Instituto Latinoamericano de Capacitaciones Jurídicas, que ve netamente el tema también de transporte y tránsito. Y también venimos asesorando a través del estudio que llevo a gobiernos regionales y a gobiernos municipales justamente en las gerencias de tránsito o gerencias de transportes, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a empezar con la primera parte respecto a este tema, que es una actualización respecto al tema de transporte y tránsito terrestre, más que todo transporte. Y vamos a tocar la ley marco que es la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. Esta ley se da a través de la ley número 27181, que todos debemos conocerla, todos debemos interpretarla. Vamos a tocar las partes más importantes, dado que esta ley también tiene bastantes articulados, así como el siguiente tema, que va a ser el Decreto Supremo 017-2009-MTC, que es el Reglamento de Administración de Transportes, un reglamento que debemos conocerlo si es que nosotros estamos trabajando en la administración pública y estamos en tema de autorizaciones, también en tema de fiscalización, porque aquí vamos a encontrar las infracciones. El tema del procedimiento administrativo sancionador lo vamos a dejar, eh, es otro tema, porque estos se han derogado, porque ahora, como ustedes saben, existe un PAS especial sancionador, el Decreto Supremo 04-2020, el cual se aplica para sancionar todo procedimiento administrativo sancionador que tenga que ver con materia de tránsito, transportes y sus servicios complementarios. En esta primera parte vamos a hacer el análisis de la ley general. Si es que tienen alguna pregunta, les voy a suplicar por favor que lo puedan dejar a través del chat o si no, al final ya podríamos entrar al tema de la ronda de preguntas. Agradecido, vamos a empezar por favor. Perfecto. Entonces, la ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, lo que va a buscar es, dentro de su ámbito de aplicación, va a buscar establecer lineamientos generales que van a regir a nivel nacional del transporte y tránsito terrestre. Cuando se refiere al término de lineamientos generales, es como si nos estuviera indicando las pautas, la metodología, el orden, el procedimiento que nosotros deberíamos establecer, nosotros deberíamos aplicar justamente en este sector, en la materia de transporte y en la materia de tránsito. Estos lineamientos van a tener que ser, por un lado, económicos. ¿Por qué? Porque una empresa tiene un fin,
y este fin es lucrativo. Por eso es que algunas veces cuando yo escucho asociaciones de mototaxis, sino asociación, o debemos entenderlo también muchas veces como asociaciones sin fines de lucro. En tema de transporte, el transporte es lucrativo. Entonces, justamente por ahí, muchas municipalidades cometen ese error de autorizar asociaciones que dentro de sus testimonios, de sus escrituras de creación, indica que son asociaciones sin fines de lucro. Entonces, ahí se comete un error, por ejemplo. Ese es un tema también que lo vamos a ver a través del decreto 055-2010, que tiene que ver con las autorizaciones en materia de servicio de transporte especial en vehículos menores, ¿no? Lo que conocemos como mototaxis. Entonces, estos lineamientos, más que todo económicos, como nosotros sabemos, pide a que todas las empresas tengan un capital social y muchas veces la autoridad competente, cuando solicita los requisitos plasmados en su TUPA, es lo que pasa, solicita no solo que este capital esté inscrito en registros públicos, sino nos va a pedir libros contables, con la finalidad de saber cuál es el capital actual. Por ejemplo, el MTC, cuando uno presenta sus copias literal con todos los asientos, si bien está plasmado cuál es el capital social con el que ha empezado esta empresa, el MTC, por ejemplo, te lo rechaza porque te indica que eso no refleja el aspecto económico, el capital social actual. Por eso es que el MTC muchas veces observa estas solicitudes de autorizaciones y habilitaciones. ¿Por qué? Porque quiere y te solicita tu libro de inventarios o tus libros contables en el cual se refleje a la realidad cuál es tu real capital social, ¿no? Asimismo, también esta norma señala que va a establecer lineamientos respecto a la organización. ¿Cómo es que debe estar organizada una empresa? Como bien sabemos, la Ley General de Sociedades puede indicar que se puede abrir una empresa de una persona o de varias personas, dependiendo, sociedades cerradas, sociedades anónimas, empresas individuales. Entonces, te establece qué lineamientos, pero también te indica si debe ser una persona natural o una persona jurídica, porque en algunos tipos de transportes sí permite que sea una persona natural, como por ejemplo en el tema de cargas y mercancías. A diferencia del transporte de personas, el transporte de personas exige que sí o sí sea una persona jurídica. Asimismo, también esta ley establece un lineamiento de reglamentos, el cual señala dentro de la norma que se tengan que emitir reglamentos para cada tipo de sector. Por ejemplo, un reglamento en materia de tránsito, un reglamento en materia de transporte, un reglamento en materia de inspecciones técnicas, el reglamento de seguro contra accidentes de tránsito, un reglamento de vías para ferias, ferrocarriles, también nos indica un reglamento para el uso de la infraestructura, también. Entonces, esta ley justamente la denomino marco, o es la ley principal en la cual todos los demás reglamentos van a tener que basarse. Entonces, esta es la ley marco, la ley que inicia justamente el tema de transportes, la cual vamos a ir analizando en estas dos sesiones. Asimismo, esta ley menciona que existen excepciones, no está considerado dentro de esta ley el transporte por cable, el transporte por fajas transportadoras y de ductos. Esas son las excepciones que señala nuestra ley 27181. Asimismo, también la ley nos manifiesta definiciones que nosotros vamos a ir utilizando en los distintos reglamentos que nosotros tengamos que aplicar para realizar las autorizaciones. Por ejemplo,
nos da esta definición de una entidad complementaria. Una entidad complementaria en la ley lo señala que va a ser que puede ser una persona natural o una persona jurídica. Una persona jurídica que va a tener la facultad para prestar servicios complementarios en materia de transporte y tránsito terrestre. Justamente esta entidad complementaria tiene que ser autorizada por la autoridad competente y estos requisitos también los vamos a ir encontrando dentro de nuestros reglamentos. Por ejemplo, una entidad complementaria podría ser una empresa que presta servicios de centros médicos, lo conocemos como EXAL, o una empresa que presta el servicio o tiene como objeto social el de una escuela de conducir en materia de transporte. También una entidad complementaria puede ser una empresa que va a prestar el servicio que tenga que ver con el tema de inspecciones técnicas vehiculares. Entonces, son complementos justamente al tema del transporte y al tema de tránsito, ¿no? También nos señala la terminología que es infraestructura complementaria. Entonces, la infraestructura complementaria, según lo que nos indica la ley, va a ser una infraestructura distinta a una red vial. Esto puede ser más que todo un edificio, un centro, como podría ser un terminal terrestre, una estación de ruta. Entonces, son infraestructuras que complementan más que todo el tema de tránsito y transportes, pero que se diferencia de lo que nosotros conocemos como infraestructura vial. También nos da la terminología y la definición respecto a el postulante. El postulante va a ser cualquier persona natural, obviamente, que cumpla con los requisitos preestablecidos y que busque obtener, recategorizar o revalidar una licencia de conducir. Como bien sabemos, el postulante más que todo tiene que estar de acuerdo a los requisitos que están plasmados en el Decreto Supremo 07-2016-MTC, que es el sistema de emisión de licencias de conducir, en el cual también se encuentran requisitos para que una EXAL, una escuela de conducir, pueda ser autorizada, ¿no? Asimismo, la ley nos da la definición de qué es un servicio complementario. Este servicio complementario este, eh, va a ser que la entidad complementaria lo preste, ¿no? Porque va a ser una actividad que ayuda a la realización de actividades económicas, ya sea en transporte o en tránsito. Por ejemplo, lo que les había comentado, la EXAL participa en el sistema de emisión de licencias de conducir. La escuela de conducir también participa en la emisión de licencias de conducir. Pero nosotros también como autoridades competentes tenemos que evaluar si realmente cumplen la función como, como entidad complementaria y si el servicio que prestan es el servicio al cual se le ha autorizado. Muchas veces una escuela de conducir que ha sido autorizada para prestar el servicio más que todo de educación, que enseña reglas de tránsito, temas de mecánica. Muchas veces esta no se presta, pues, porque estas escuelas de conducir no cuentan con personas especializadas en esta materia. Entonces, simplemente como ustedes recordarán, antes de la emisión del Decreto Supremo 07, 2016-MTC, uno acudía a una escuela de conducir y lo único que hacían era hacerte firmar papeles, documentos, te traían hasta tus evaluaciones médicas y ya te entregaban que estabas apto para obtener una licencia de conducir. Y muchas veces se ha dado personas, hemos tenido casos
que hemos visto que se ha dado a personas minusválidas, con deficiencias visuales. Entonces, eso también se ha tratado de corregir a través de esta nueva norma. Asimismo, un servicio complementario es el que dan las inspecciones técnicas vehiculares. Esto en materia para que puedan evaluar si está correctamente una unidad vehicular pueda seguir circulando, ¿no? Porque lo que busca el Estado siempre va a ser cuidar el medio ambiente, cuidar la salud, dar seguridad y dar calidad, pues, a las personas que utilizan estas unidades vehiculares o utilizan el servicio de transporte. Entonces también la ley nos da la denominación de que es un servicio de transporte de personas. Es un servicio público que satisface necesidades de aquellas personas que desean desplazarse bajo unas condiciones de calidad, seguridad, salud y cuidado del medio ambiente. Obviamente, estas van a hacer uso del Sistema Nacional de Transporte Terrestre, terminales terrestres, estaciones de ruta u otro tipo de infraestructura complementaria. Y esto, servicio de transportes, más que todo nosotros cuando tocamos tema de transportes, nos vamos pues a la norma que es el Decreto Supremo 017-2009-MTC y bueno, a otras normas complementarias que de repente las autoridades de rangos menores han podido emitir. Y actualmente también ya tenemos la norma, el reglamento de autocolectivos, el cual también va a ser parte de análisis en la siguiente clase para ver cuáles son sus deficiencias, si se está aplicando o qué es lo que falta para aplicar. También contar, y les voy a contar los casos que nosotros tenemos, que hemos podido observar que han emitido resoluciones mezclando normas, por ejemplo, una resolución habilitando, perdón, autorizando a una empresa con parte de la norma de la 017 y también haciendo mención a la norma que es del autocolectivo. Entonces hemos observado nosotros estas resoluciones que para personalmente son nulas porque no se podían aplicar, porque la 017 es para otro tipo de servicio, un servicio regular de personas y en la norma de autocolectivos es un servicio especial temporal el cual a lo mucho va a tener como vigencia una autorización 7 años, a diferencia de lo que nosotros conocemos con respecto al Decreto Supremo 017, el cual hoy día también lo vamos a analizar. También nos da la definición de un servicio de transporte de mercancía. Esta es una actividad que realiza el traslado de mercancías y puede ser dado por una persona natural o por una persona jurídica. También nos da la definición de tránsito terrestre, esto referente a lo que se refleja en el Decreto Supremo 016-2009-MTC, que es el texto único ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito, y nos indica que tránsito terrestre va a ser un desplazamiento de personas, de vehículos, por nuestras vías terrestres públicas y que tienen que cumplir pues las reglas que están establecidas justamente en este cuerpo normativo denominado tubo del Reglamento Nacional de Tránsito. También nos da la definición de qué es el transporte terrestre. El transporte terrestre es un desplazamiento en vías terrestres de personas y mercancías. Y por último, nos da la definición de vías terrestres, que es la infraestructura terrestre que sirve al transporte de vehículos, ferrocarriles y personas. Lo que comúnmente nosotros conocemos como infraestructura vial, ¿no? Red vial nacional, red vial local, vecinal y red departamental o regional. ¿Cuál va a ser el objeto? En su artículo 3 nosotros vamos a encontrar el objeto de la acción estatal. ¿Qué es lo que busca a través de esta ley el Estado? Entonces, lo que busca el Estado, en este caso,
a través de la ley y a través de los reglamentos que emite es satisfacer necesidades de los usuarios. Como bien sabemos, una ley busca también regular conductas. Si bien nosotros queremos satisfacer necesidades de los usuarios, ya sea en materia de transporte, ya sea en materia de tránsito, tenemos que poner reglas claras. Por eso es que regula conductas. Otro objetivo del Estado a través de esta ley es resguardo de condiciones de seguridad y salud. Efectivamente, busca que las empresas que presten el servicio, ya sea en materia de transporte, en materia de tránsito, cumplan con temas de seguridad, velen por el tema de salud. Por eso es que justamente emiten reglamentos como por ejemplo el reglamento de inspecciones técnicas vehiculares, para que las unidades vehiculares tengan estándares también, pues cumplan requisitos para que podamos nosotros los usuarios utilizar y ser transportados en estos vehículos. Obviamente teniendo condiciones de calidad también, lo cual a través de otra institución son fiscalizados y también vamos a analizar. Por último, su objetivo es protección del ambiente y la comunidad. Por eso es que el Ministerio de Transportes ahora toca, ustedes habrán escuchado el tema de un transporte sostenible. Busca que se reduzca el tema de unidades vehiculares, porque tenemos una pirámide donde anteriormente el peatón era el último escalón. Entonces, ahora busca cambiar, invertir esa pirámide, donde el transporte sostenible sea más que todo de preferencia primero al peatón, segundo al ciclista, tercero el transporte público, cuarto, por ejemplo, los taxis, que son servicio especial, y por último, recién poner aquí al tema de los vehículos particulares. Entonces, justamente con ese fin busca proteger el medio ambiente y también a la comunidad, dado que nuestro parque automotor ya está valorado, ya está en exceso. Aquí que yo trabajo en la ciudad de Cusco, si bien es una ciudad pequeña, ya nuestras vías, nuestra infraestructura vial acá en la ciudad del Cusco es saturada y ustedes de repente conocen la ciudad del Cusco, también ustedes deben ver de que muchas de nuestras infraestructura vial son angostas de un solo carril porque anteriormente simplemente eso eran vías peatonales, pero por la necesidad se tuvieron que convertir en una vía vehicular, dando preferencia al vehículo que al peatón, ¿no? Asimismo, a través del artículo 9A de esta ley, el Estado busca modernizar, pues, busca que ya las notificaciones se realicen de otra manera. Producto de esta pandemia que hemos vivido, ustedes saben que ya llegó más que todo la virtualidad. Es por eso que el Ministerio de Transportes ahora ha creado un modo distinto de notificar, por ejemplo, las resoluciones, los títulos habilitantes, con la finalidad de que sea más rápido y más efectivo. Porque muchas veces, o también en sus entidades, como ustedes sabrán, cuando el notificador va de repente a llevar un procedimiento administrativo sancionador que ha terminado en una resolución de sanción, muchas veces encontramos que no podemos identificar correctamente perdón, no podemos identificar correctamente el domicilio. O si es que estamos fuera de Lima y nos reflejamos al lugar donde nosotros vivimos y muchos de los usuarios, muchos de los administrados tienen a veces en su domicilio, dice comunidad X,
sin número. Entonces, es un poco difícil que esto pueda ser de repente notificado porque no vamos a poder determinar cuál es el domicilio correcto. Es por eso que el MTC en todo trámite que se realiza solicitando la autorización, exige que previo al inicio del trámite se cree una casilla electrónica. Esta casilla electrónica que va a servir para recibir la información, para recibir observaciones, para recibir, ¿no? Las resoluciones de autorización. Ahora actualmente ya tenemos para recibir las tarjetas únicas de circulación virtual, las licencias electrónicas, nos remiten ahí los procedimientos sancionadores. Es por eso que en su artículo 9 de esta ley señala que debe crearse el sistema de casillas electrónicas en materia de transporte y tránsito terrestre. Entonces lo debemos aplicar en ambos. El mismo que es administrado por el Ministerio de Transportes y es empleado por todas las autoridades de transporte y tránsito terrestre de los tres niveles de gobierno. Entonces nos está diciendo esta ley que ya sea el MTC, sea los gobiernos regionales, sea los gobiernos municipales, provinciales, debemos implementar, debemos ya utilizar el tema del sistema de casillas electrónicas. Muchos autoridades competentes, de repente para emitir un título de habilitante, para dar autorización a una empresa de transportes, ya sea de manera regular o manera especial, de ámbito nacional, regional o provincial, les exige. Y a través de sus formularios también indican que acceden para que se les notifique de manera electrónica, a través de su correo electrónico que ellos consiguen. Por ejemplo, yo les cuento la realidad de aquí del departamento del Cusco. Muchos usuarios no conocen pues el tema de computación, tema de computadoras. Es por eso que hay un déficit, porque producto de este desconocimiento es que los usuarios a veces hasta se desaniman de realizar un trámite. Nosotros hemos empezado ya a emitir licencias electrónicas, pero los usuarios, el administrados, desconocen el procedimiento de cómo solicitar, desconocen cómo tener un correo electrónico, cómo crear una casilla electrónica. Y muchas veces ahí es donde las empresas privadas que tienen sus tramitadores aprovechan esto y empiezan a lucrar. Y muchas veces llevando a la confusión, al engaño, al fraude de que estos administrados puedan obtener lo que están solicitando. Asimismo, esta casilla electrónica indica en su segundo párrafo que las autoridades competentes, al expedir los títulos habilitantes en favor de los conductores, pues sabemos el título habilitante de un conductor es su licencia de conducir, empresas de transportes, su resolución y sus tarjetas únicas de circulación, entidades complementarias y cualquier otro agente que interactúe en el transporte y tránsito terrestre, otorga la correspondiente casilla electrónica, la misma que es de uso obligatorio en todo procedimiento administrativo, incluyendo los procedimientos administrativos sancionadores. Entonces, la ley nos está diciendo que sí o sí los tres niveles de gobierno, nacional, regional, provincial, tienen que ya haber implementado estas casillas electrónicas. ¿Por qué? Porque podríamos ser pasibles de una denuncia de omisión de funciones. Y también, de alguna manera, esto ayuda a que nuestra entidad, sea municipio, sea gobierno regional, acelere el tema de las notificaciones y cumpla con su función. Asimismo, también señala que debemos usar este sistema de casilla electrónica para los procedimientos sancionadores, ya sea en materia de tránsito o en materia de transportes. Como bien sabemos,
en materia de tránsito, todo procedimiento administrativo sancionador empieza con la notificación del documento de imputación de cargos, que lo conocemos como papeleta, o también la resolución de inicio de procedimiento. Y en materia de transportes, inicia este procedimiento administrativo sancionador con el documento de imputación de cargos, que es el acta de fiscalización o el acta de control. Entonces, al momento de eso, nosotros tenemos que desarrollar todo el procedimiento administrativo sancionado y utilizar el sistema de casillas electrónicas para realizar las notificaciones. Por eso es que el MTC y la Sutran utilizan esos temas de sistema de casillas electrónicas. La Sutran ahora ya no te notifica como lo hacía antes, que te enviaba tu resolución en un sobre, lo podía hacer de repente hasta por SERPOS y llegaba a tu domicilio. Ahora no, ahora como el MTC exige que tengamos casillas electrónicas, cuando la Sutran continúa el procedimiento administrativo sancionador, que ha empezado el policía de carreteras en la red vial nacional o regional. ¿Qué es lo que hace? Te notifica todos los actos administrativos a esta casilla electrónica, hasta la resolución, todo. Y cuando uno ingresa a la casilla electrónica, se crea otros archivos, el cual son constancias de notificación y constancia de lectura. Esta constancia de notificación es cuando ingresas a tu casilla, se da por notificado y te aparece esta constancia. Ingresas a leer qué es lo que dice este documento, también se crea una constancia de lectura. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de indicar de que no nos hemos dado por notificados. Pues es automático esta generación de constancias de notificación o constancia de lectura. ¿Y qué es lo que indica? Dice, dicha notificación prevalece respecto de cualquier otra forma de notificación y tiene eficacia jurídica conforme lo establece en el artículo 25 de la ley 27.4. En ese entonces, que era el Decreto Supremo 06-2017-YUS. Actualmente su tubo de la 2744 es el 04-2019-YUS. Entonces nos está diciendo que esta notificación en la casilla electrónica prevalece sobre las otras, que es la notificación en el domicilio o utilizar otro tipo de medio de notificación, como por ejemplo en un diario de mayor circulación, un diario en el peruano. Entonces, el Estado de alguna manera te está diciendo que tú, para agilizar y te evites también costos innecesarios, como por ejemplo la publicación en un diario, mejor exijas que toda persona que de repente ha solicitado un título habilitante a la autoridad competente ya tenga una casilla electrónica, el cual va a prevalecer, como lo indica la norma, ¿no? Ahora, respecto al tema de autoridades competentes, nos señala que tenemos 6 autoridades. La primera es el MTC. El MTC, como bien sabemos, es el ente rector. Ente rector que tiene la finalidad, la función de normar el transporte y tránsito nacional. Quiere decir que el MTC crea, emite las normas y las demás autoridades competentes simplemente la vamos a aplicar. Claro, la norma también nos da esa potestad de nosotros emitir normatividad complementaria, pero esa norma no puede ir en contra de la norma nacional, no puede ir en contra de la norma que ha emitido el MTC, porque lo que se tendría que declarar es que esta norma tenga que ser inconstitucional. Por ejemplo, antes de que salga la ley de autocolectivos y su reglamento, en muchas regiones habían emitido reglamentos, ordenanzas regionales que autorizaban el servicio de vehículos M1, por ejemplo. Y como bien sabemos, el Decreto Supremo 017 no permite el servicio de transporte regular de personas en este tipo de vehículos. Por ende, la Procuraduría del MTC simplemente inició un procedimiento constitucional para que sea declarado inconstitucional
estas ordenanzas regionales, que tenemos, por ejemplo, en Arequipa, la han declarado, en Ayacucho también declararon inconstitucional su ordenanza porque autorizaba a vehículos distintos a lo que la norma nacional permite, en este caso, la 017. Otra función que tiene el MTC es desarrollar, ampliar y mejorar las vías de la infraestructura vial nacional. Y bien sabemos que estas las realizan a través de provías o se concesiona, ¿no? Para que se realicen las vías o se mejoren. Otorgar concesiones, permisos u autorizaciones para la prestación del servicio de transporte bajo el ámbito de competencia, así como fiscalizar el cumplimiento de las normas. Efectivamente, el MTC autoriza el servicio de transportes de personas de ámbito nacional y también es el único que autoriza el servicio de transportes de mercancías. Si ustedes son de gobiernos regionales, recordarán que hace 2 o 3 años nos quitaron esa potestad que nosotros también como regiones teníamos, porque las regiones también tenían esa potestad de emitir tarjetas únicas de mercancías, pero de ámbito nacional. Entonces, simplemente a través de un oficio que llegó a todas las gerencias o direcciones regionales, nos quitaron esa potestad, que muchas veces eso es un ingreso para cada región, el cual sirve para pagos o etc. Y también va a buscar fiscalizar, pero el MTC no fiscaliza directamente, sino fiscaliza a través de un órgano adscrito al MTC, que lo conocemos que es la SUTRAN. La SUTRAN es su órgano fiscalizador. La superintendencia es quien fiscaliza por el MTC. Asimismo, el MTC diseña sistemas de prevención de accidentes de tránsito. Actualmente esta denominación de la palabra accidente ya no se está utilizando porque en los planes de tema de seguridad vial, que es del 2021 al 2030, ya estamos utilizando lo que a nivel nacional se utiliza, perdón, a nivel internacional se utiliza, la terminología de siniestro de tránsito, siniestro vial, porque es muy distinto a un accidente. Esto lo vamos a, lo voy a aclarar más que todo cuando veamos el tema de SOA, que también ve que está plasmado en esta ley 2718. El MTC también tiene la función de mantener un sistema estándar de emisión de licencias de conducir, un sistema estándar de homologación y revisiones técnicas de vehículos. Quiere decir que como ellos emitieron la norma, exige que se estandarice todo. Justamente por eso es que ellos emitieron el tema de estandarización de procedimientos administrativos y ahora todos nos basamos a la estandarización que ha hecho el MTC. A algunos les ha perjudicado porque también han estandarizado sus precios y muchos precios del MTC son muy bajos a los precios que tenemos muchos municipios, tenemos muchos gobiernos regionales. Por ejemplo, una licencia electrónica, el MTC te la emite por 6 soles, cuando sabemos que cuando la licencia física, el costo de los insumos, todo eso, dependiendo cómo esté su tupa, tenía otro costo elevado. Y producto de esta estandarización, que es lo que prefieren muchos administrados, dicen, prefiero yo sacar mi licencia electrónica que mi licencia física, porque me va a salir primero más rápido y va a salir a menor costo. Esos costos que, como les indiqué, a muchas entidades, gobiernos regionales, municipales, servía de repente para realizar el pago de planillas, bueno. Entonces, esa estandarización se ha entendido en algunos lugares de manera errónea, porque hemos visto casos que cuando han estandarizado los precios y posterior a eso se han arrepentido, la autoridad competente ha dicho, nosotros no podemos cobrar lo mismo que el MTC, obviamente porque el MTC tiene un presupuesto mayor, tiene mayor logística, tiene mayor material humano, cuerpo humano, entonces le favorece al MTC porque ellos emiten a diario.
En cambio, los gobiernos regionales, gobiernos municipales, muchas gerencias de tránsito, muchas gerencias de tránsito, les digo, tienen poco personal. Aquí tenemos una provincia que con fiscalizadores, personal administrativo y, y todo, y el jefe encargado del área de tránsito no llegan ni a 10 personas. Y con 10 personas tienes que ver el tema de tránsito y tienes que ver el tema de transporte. Entonces, no es equiparable. No podría yo estandarizar porque no me va a cumplir, no me va a satisfacer el tema de recaudación, porque hay que ser sinceros, las papeletas, las actas, más que todo también sirven en tema de recaudación para las autoridades competentes. Otra función que cumple el MTC es mantener los registros administrativos que se establecen en materia de transporte y tránsito terrestre. En tránsito terrestre conocemos lo que es el Sistema Nacional de Conductores, el Registro Nacional de Sanciones, el Registro Nacional de Conductores Capacitados, que después de realizar la baja de puntos se tiene que registrar en el sistema. En tema de materia de transporte, lo que conocemos como el SINARED, que es un sistema que agrupa toda la información de aquellas empresas que están autorizadas, el cual se ha ido implementando desde el 2015, si es que no me equivoco, porque a nosotros nos solicitaban, cuando yo trabajé en el nivel de servicios aquí en la región del Cusco, nos solicitaban que enviemos toda la información de las empresas y de los vehículos habilitados para que uno se sistematice y no ocurra lo que está ocurriendo en muchos lugares, que es, por ejemplo, que un vehículo que tiene autorización para prestar servicio dentro de la provincia cruce a otra región o se vaya a otra provincia. ¿Por qué? Porque como no está sistematizado, ¿qué es lo que pasa? Pasa que muchas veces sacan su autorización en una provincia y sacan su autorización en otra provincia. Como esto no está digitalizado, no está en un sistema, ambas provincias le entregan la autorización y ¿qué es lo que pasa? Hace que esta unidad vehicular pase entre provincias, pase entre regiones y normal tengan dos autorizaciones y dos tarjetas únicas de circulación, lo cual está prohibido, lo cual el SINARED esperemos que llegue, que se implemente al 100%, podamos nosotros ver que si, digamos, un vehículo quiera ser habilitado, una empresa quiera ser autorizada, nosotros revisemos en este sistema y digamos, señor, yo no le puedo dar una autorización o habilitar nuevamente esta unidad vehicular porque ya tiene una autorización en tal lugar. Entonces, eso es lo que va a ayudar bastante también con tema este de SINARED que conocemos. Luego encontramos a las direcciones regionales de transportes o en algunos casos gerencias regionales de transportes. Estas gerencias, ¿qué es lo que hacen? Emiten normas. También tienen esa facultad de emitir normas complementarias, pero como les había comentado, que no pueden ir en contra de las normas del MTC. Pueden desarrollar y mejorar las vías de infraestructura, obviamente dentro de su competencia. Gestiona y fiscaliza el transporte terrestre de ámbito regional, autoriza el transporte turístico también, el servicio de transporte regular de personas dentro de la región. Conduce la emisión de las licencias de conducir de clase A. Autoriza centros médicos y a las escuelas de conducir. Luego encontramos a las municipalidades provinciales. La municipalidad provincial también tiene esa facultad, esa competencia normativa, emite normas para su provincia a través de ordenanzas provinciales, ordenanzas municipales, que contienen muchas veces todo el procedimiento. Por ejemplo, para el tema de emisión de licencias de conducir de clase B, la misma norma te dice que la municipalidad tenga que emitir su norma, obviamente estableciendo requisitos, pero que sean estandarizados a los requisitos que tendría que pedir el MTC. No puede ir más allá en solicitud de requisitos. Desarrolla y mejora las vías de infraestructura de ámbito vecinal, rural,
también tiene esa potestad de declarar las áreas o vías saturadas por congestión o contaminación. Asimismo, se van a encargar del tema de la señalización. Las municipalidades provinciales gestionan y fiscalizan el transporte y tránsito terrestre de ámbito provincial, así como recauda y administra los recursos provenientes del pago de las multas. Entonces, gestiona porque ellos autorizan el servicio interdistrital, el servicio urbano, y lo va a fiscalizar a través de sus inspectores. Y en tema de tránsito, ellos continúan el procedimiento administrativo sancionado. También así, las provinciales emiten licencias de conducir de clase B, esto para vehículos menores. Encontramos a las municipalidades distritales, ellos emiten normas complementarias a las normas municipales en materia de vehículos menores, desarrolla y mejora las vías de infraestructura vial dentro de su distrito, gestiona y fiscaliza el transporte terrestre especial de personas en vehículos menores. Es decir, tienen la facultad de autorizar el servicio de mototaxis. Luego encontramos a la Policía Nacional del Perú también tiene facultades en materia de transporte y materia de tránsito. En materia de tránsito, como bien sabemos, eh, fiscaliza el tránsito y son los que van a emitir las papeletas a través de los efectivos policiales destinados al tránsito o a través de los policías de carreteras. Ellos inician el procedimiento administrativo sancionador y la remiten a la autoridad competente para que continúe. Si es policía, efectivo policial destinado al tránsito, en zona urbana lo va a remitir a la municipalidad. Si es policía de carretera, lo va a tener que remitir a la SUTRAM para que continúe este procedimiento administrativo sancionador. Ellos en materia de tránsito van a dirigir el tránsito y van a sancionar si se comete alguna infracción que vaya en contra de las normas de tránsito. En materia de accidentes de tránsito, ellos lo que hacen es investigar denuncias que tengan que ver con materia de siniestros de tránsito, continúan el procedimiento. Asimismo, ellos también ven el tema de realizar exámenes, llevan el tema de la realización de la prueba de alcoholemia a través de los alcoholímetros y luego posteriormente con la finalidad de saber cuál es el grado de alcohol, obviamente lo van a llevar a la institución correspondiente y van a continuar los procedimientos de respecto al tema penal, ¿no? Por ejemplo, en un estado, en una infracción y en un delito de manejar en estado de ebriedad, justamente ellos detienen al conductor, van a notificar, van a avisar al fiscal que se ha detectado a una persona en flagrancia el tema de manejar en estado de ebriedad y van a terminar eso, pues, ¿no? Pueden acogerse de repente el conductor a un principio de oportunidad y entonces ya terminaría el tema de esto de manejar en estado de ebriedad. Ahora, tienen la facultad de custodia vehicular en el tema de los vehículos M2, al haber identificado en flagrancia a un conductor, lo que van a hacer es custodiar el vehículo en la comisaría, lo cual está prohibido, lo dice la norma. Lo que ellos deben hacer es inmediatamente realizar el internamiento de la unidad vehicular, ¿no? Y en materia de transportes, ellos ayudan al momento de la fiscalización a los órganos fiscalizadores, a los inspectores de la SUTRAN, a los inspectores de las direcciones regionales de transportes, a los inspectores de las municipalidades provinciales. Pero también actualmente ya tienen la potestad de ellos fiscalizar el tema de transportes en aquellos lugares donde no encontremos de repente fiscalización por las autoridades competentes propiamente dichas. Ya existe un protocolo de intervención de la policía en materia de
transporta. Por último, encontramos a Indecopi. Indecopi es una institución más que todo que busca velar por los consumidores. En este caso, consumimos transportes al utilizar una unidad vehicular que queremos que nos lleve de un lugar a otro punto, va a fiscalizar que nos presten un buen servicio. Por ejemplo, ¿no? Que yo de repente quiera viajar a Lima, me voy al terminal terrestre y encuentro una unidad vehicular todo sucio. Entonces simplemente yo tengo mi derecho a reclamar, solicitaré mi libro de reclamaciones e Indecopi se va a encargar justamente de sancionar por ese reclamo que yo he hecho. Asimismo, también Indecopi ve el tema de concertación de precios. Muchas empresas de repente tienden a concertar los precios, me refiero a que se reúnen de repente los gerentes y de un momento a otro dicen todos vamos a empezar a cobrar 20 soles el pasaje, 30 soles el pasaje, nadie cobra menos, y todos de acuerdo firman un acta, en otras palabras, están concertando precios, porque como sabemos vivimos en una economía de libre mercado, oferta y demanda, y los precios son variables. Quien ve y escoge el precio, más que todo, es el usuario que va a solicitar este servicio, ¿no? Entonces, Indecopi va a sancionar ese tema de concertación de precios, que ya muchas empresas lo han realizado en materia de transporte. La Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre nos señala que se deban crear reglamentos. Estos reglamentos, por ejemplo, es el reglamento de la 017-2009-MTC, que es el reglamento de administración de transportes. Acá vamos a encontrar los requisitos para que una empresa pueda obtener autorización, los, las condiciones de acceso y permanencia para que esta empresa pueda continuar, las sanciones, las infracciones. Luego encontramos el reglamento de tránsito, su texto único ordenado, la 016-2009-MTC, que es una norma donde nos señala cómo nosotros debemos utilizar pues, las vías públicas por las cuales nosotros transitamos. También vamos a encontrar un cuadro de infracciones y sanciones si es que no utilizamos correctamente e incurrimos o causamos infracciones u omisión. El Reglamento Nacional de Vehículos, la 058-2003-MTC, que contiene las características y requisitos técnicos de seguridad de los vehículos, pues. Luego encontramos el Reglamento de Seguros Obligatorios y Responsabilidad Civil, lo que comúnmente conocemos Reglamento de SOA, cómo se debe aplicar. El Reglamento de Gestión de Infraestructura. En este reglamento son normas técnicas de cómo debe diseñarse, cómo debe construirse nuestras carreteras, ¿no? El Reglamento de Jerarquización Vial, perdón, si es una red vial nacional, si es una red vial departamental o si es una red vial vecinal. Entonces vamos a encontrar en este decreto, que es la 017-2007-MTC, justamente eso, si una vía es nacional, regional o local. El reglamento de licencias de conducir, que es la 07-2016-MTC, y el reglamento nacional de inspecciones técnicas vehiculares. Estos reglamentos se dan producto de la emisión de la Ley del Transporte y Tránsito Terrestre. Asimismo, esta ley hace mención a las infracciones y sanciones. Como bien sabemos, las infracciones son acciones u omisiones que van a ir en contra de los reglamentos, ya sea en materia de tránsito, en materia de transportes o de los otros reglamentos. Entonces nos indican también cuáles son sus sanciones, porque todos tienen un cuadro de infracciones y sanciones, en los cuales van a contener de repente una sanción pecuniaria, una sanción no pecuniaria, o de repente aplicar de repente medidas preventivas, medidas coercitivas.
Entonces, dentro de esta ley también nos señala cómo es que se identifica el responsable administrativo por la infracción. Como bien sabemos, existen tres tipos de responsabilidades administrativas: responsabilidad administrativa directa, responsabilidad administrativa solidaria y responsabilidad administrativa presunta. La directa es cuando simplemente se identifica si el infractor es el conductor. eh, en caso de la solidaria es cuando la sanción va a ir no solo al conductor, sino también va a ir al propietario del vehículo o al prestador del servicio en materia de transportes. Y presunta va a ser cuando no puedo yo identificar quién es pues el infractor. En este caso yo voy a presumir que el infractor va a ser el propietario del vehículo. Asimismo también se ve el tema de responsabilidad administrativa en peatones, lo cual es, como sabemos, esto no se aplica, ¿no? Años anteriores, unos 14, 13 o 15 años aproximadamente, ustedes recordarán que el efectivo policial destinado al tránsito estaban imponiendo papeletas, estaban levantando papeletas a los peatones. Actualmente ya no se hace, ¿no? Pero hubiera sido correcto de que sigamos o debería seguir implementándose eso, porque esto va a hacer que también nosotros como peatones tengamos cultura vial, porque la idiosincrasia de la mayoría de peruanos es que si no me sancionan, yo no voy a aprender, yo no voy a aprender a respetar las normas. Es igual al conductor. Si uno lo sanciona a un conductor por haber estacionado en zona rígida, el conductor a la siguiente va a pensarlo dos, tres veces si es que vuelve a cometer esa infracción, porque obviamente le ha generado un perjuicio, en este caso un perjuicio económico, ¿no? A través de la multa. Asimismo, la ley hace la clasificación de las infracciones. Encontramos infracciones leves, graves y muy graves. Estas están dentro de los cuerpos normativos, dentro de los reglamentos. Por ejemplo, en materia de transportes, también encontramos leves, graves y muy graves. En tránsito, encontramos infracciones leves, graves y muy graves. Luego nos señala las sanciones, qué tipo de sanciones vamos a encontrar y pueden ser aplicados dependiendo de la materia. Amonestación, por ejemplo, a la empresa, multa a la empresa, multa al conductor o al peatón, suspenderle la licencia de conducir, suspender la concesión o autorización o de repente hasta cancelarlo. Otra sanción es la cancelación definitiva de la licencia de conducir e inhabilitación de conductor, por ejemplo, en una infracción con códigos M01, que de los hechos infractores es manejar en estado de ebriedad habiendo pasado el límite permitido por norma. El otro es cancelarle la concesión, autorización, esto más que todo en materia de transporte. También nos señala el tema de las medidas preventivas. Una medida preventiva para la ley indica que tiene un carácter provisorio, es decir, que es por un cierto tiempo, no es permanente. Y estas más que todo se aplican para aquellas infracciones que ya lo señala la norma. Para nosotros saber si una infracción tiene medida preventiva o no, tenemos que recurrir a nuestro cuadro de infracciones y ver. Por ejemplo, si revisamos el cuadro de infracciones del texto único ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito, en una infracción M1 vamos a encontrar retención de la licencia, retención del vehículo, internamiento del vehículo, entonces medidas preventivas que lo especifica la misma norma. Ahora, estas medidas preventivas se ejecutan con el objeto de salvaguardar la seguridad y la vida. ¿Qué es lo que quiere decir? Por ejemplo, en materia de tránsito.
Que el yo de aplicar la medida preventiva de retenerle la licencia al conductor y es que este conductor ya no siga conduciendo esta unidad vehicular. ¿Por qué? Porque el único título habilitante que permite a una persona conducir un vehículo es tu licencia de conducir. Y si yo ya te lo retuve, tú ya no vas a poder. Igualmente, si yo intervengo a un administrado, a un infractor que está conduciendo en estado de ebriedad, voy a tenerle que retener el vehículo. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo, de repente puede cometer un delito que de repente sea causar lesiones o hasta la muerte a una persona, ¿no? A través de un siniestro de tránsito. Y por último, buscan restablecer el cumplimiento de las normas de tránsito y transportes. Por ejemplo, que yo esté circulando sin SOAT, que mi SOAT se haya vencido. Entonces el efectivo policial debería aplicar una medida preventiva, en este caso retención del vehículo, hasta que se subsane o se levante esta observación que es del SOAT. Quiere decir que el señor, el vehículo se queda acá, vaya a comprar su SOAT o cómprelo virtualmente y recién yo le voy a dejar continuar circulando. Pero no, muchas veces el efectivo policial simplemente detecta la infracción, levanta la papeleta, pero no retiene la unidad vehicular. Entonces, ahí, por ejemplo, a ver, pongámonos a pensar de que ya yo levanté la papeleta, le notifiqué la papeleta, el señor siguió circulando y causa un siniestro de tránsito. Y muchas veces ustedes saben que a veces las clínicas no te atienden si es que no tiene este tema de SOA, pese a que hay una norma que dice que se tiene que atender así o no tenga seguro, así tenga o no tenga SOA. ¿Por qué? Porque primero prevalece el tema de la vida. Pero lamentablemente sabemos, eh, esto es esto se sabe a nivel nacional de que las clínicas, si es que no le llevan el SOAT o no tiene SOAT, no les atienden y tienen que llevarlo a un establecimiento público. ¿Y cuáles son esas medidas preventivas que se pueden aplicar? ¿Qué pasa? A ver, por favor, si podemos apagar el audio. Gracias. Estas medidas preventivas que están plasmadas dentro de la ley va a ser la retención de la licencia de conducir. Esta retención se va a dar por 4 casos. Estos casos están plasmados en el texto único ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito, Decreto Supremo 016-2009-MTC. Una causal, por ejemplo, es la acumulación de 100 puntos firmes, o de repente tener exceso de papeletas. Hay una causal que no aplican, por ejemplo, el efectivo policial, que es si tú tienes más de 5 papeletas graves, o tienes 2 o más papeletas muy graves, o tienes 3 papeletas graves y una muy grave, te debería retener la licencia de conducir. Pero en esta última causal, la norma no te dice si la papeleta tiene que estar en puntos firmes o en puntos en proceso. Simplemente te dice con la última papeleta, si es que el conductor acumuló tantas papeletas, se le tiene que retener. He visto solo una vez un acta de retención por este tipo de causal, porque el efectivo policial no lo realiza, simplemente verifica el sistema de licencia de conducir por puntos, y como no aparece el texto, a usted le corresponde la retención de la licencia, simplemente lo deja circulando. Claro, le pondrá la papeleta, pero lo va a dejar circulando. Lo correcto era levantar el acta y retenerle la licencia, pero no se aplica. Una vez no, no más. El otro tema es retención del vehículo, internamiento del vehículo, eso es llevarlo al depósito, remoción del vehículo, que es mover el vehículo de un lugar a otro, por ejemplo, que haya ocurrido un siniestro de tránsito, se tiene que mover las unidades vehiculares porque se tiene que despejar el libre flujo vehicular, entonces es remoción del vehículo. Una clausura temporal del local,
Esto más que todo, si es que prestan un servicio complementario o es una empresa, interrupción del viaje, suspensión del postulante para iniciar el proceso de tramitación de la licencia de conducir, por ejemplo, cuando se le ha detectado que ha ingresado con un micrófono en el oído para dar su examen de reglas de tránsito. A nivel nacional hemos escuchado muchas veces distintos casos de este ejemplo. ¿Cuáles son las medidas correctivas? Una medida correctiva lo que va a buscar es prevenir, impedir o que se cese la comisión de la presunta infracción. Dentro de las medidas correctivas encontramos inhabilitación del vehículo o del conductor, cierre del establecimiento, cancelación de la autorización, implementación del equipamiento y los instrumentos de seguridad. Esto más que todo para los centros médicos, ¿no? Entonces tienen que cumplir, levantar las observaciones y recién se va a levantar el tema de la medida correctiva. Otro tema que también ve el tema de la ley que está plasmado es el sistema de control de licencia de conducir por puntos. Este sistema de control de licencia de conducir por puntos se crea mediante la ley 29.365, el cual contiene un registro, un historial de los conductores y de sus papeletas. Este sistema de control de licencia de conducir por puntos es implementado, fiscalizado por el MTC, pero quienes utilizan más que todo son las municipalidades provinciales, la SUTRAN y la Policía Nacional del Perú, porque la SUTRAN y las municipalidades son las que van a subir las papeletas al sistema y de repente tienen, como tiene puntaje, van a tener que justamente poner en puntos firmes cuando uno reconoce que ha cometido la infracción. Por eso es que en materia de tránsito, en sistema de puntos, nos indica que las infracciones, en materia de tránsito, las papeletas te generan cierto puntaje. La infracción leve te genera entre 1 y 20 puntos, la grave te puede generar entre 20 y 50, muy grave entre 50 y 100 puntos. Entonces, si es que nosotros superamos los 100 puntos, nos van a tener que sancionar. Una sanción no de carácter pecuniaria, sino una sanción de carácter no pecuniaria como es la suspensión por haber acumulado o excedido los 100 puntos firmes. Por eso es que muchas municipalidades deberían terminar sus procedimientos administrativos sancionadores para ver si es que conductores o es un mal conductor se le tenga que sancionar. Aquí en Cusco yo tuve un caso de que un conductor en el sistema de licencia de conducir por puntos tenía registrados 60 papeletas, pero nunca habían terminado los procedimientos administrativos sancionadores. Porque para que entre en firmeza, como bien sabemos, puede el conductor pagar la papeleta, entra en estado de firmeza, o también, como señala la norma, la municipalidad termina el procedimiento administrativo sancionador, emite la resolución, la notifica y la fecha de la resolución es la fecha donde va a entrar en firmeza. Por eso sí, las municipalidades cumplirían esa función de terminar procedimientos sancionadores, tendríamos conductores, muchos conductores que ya de repente se les hubiera sancionado con suspensión o de repente con otro tipo de sanción que es la inhabilitación. ¿Por qué? Porque este sistema de control de licencia de conducir por puntos nos dice que si un conductor acumula por primera vez 100 puntos, ¿qué es lo que va a pasar? Solo se le va a suspender por 6 meses. Y al término de esta suspensión tiene que hacer una capacitación, un curso para levantar esa sanción de la suspensión. Si este conductor es reincidente y por segunda vez acumula 100 puntos, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se le va a tener que suspender por 12 meses. Si es reincidente y acumula 100 puntos por tercera vez, ya no se le va a suspender, sino se le va a cancelar la licencia de conducir e inhabilitar definitivamente. Por eso en el ejemplo que les puse, donde este conductor
en su sistema de licencia de conducir por puntos, verificábamos 60 papeletas, pero todas seguían en proceso. ¿Por qué? Porque la municipalidad competente no había terminado los procedimientos sancionadores. Y como revisábamos, muchos de estos procedimientos sancionadores ya habían caducado o ya habían prescrito, lo cual hizo que este conductor aplique justamente este tema de la prescripción y este conductor actualmente ya tiene su licencia de conducir vigente. En el sistema de puntos solo le aparece ya 3 papeletas, porque todas han buscado la prescripción de la mayoría de estas papeletas y la prescripción, ¿qué es lo que hace? Hace simplemente que la autoridad ya no lo sancione, ya no le cobre la multa, eh, borre la papeleta del sistema y, bueno, en este caso sí el conductor se favoreció, pero personalmente también como nosotros somos parte de las autoridades competentes, deberíamos señalar de que estos conductores que tienen demasiadas papeletas no deberían pues conducir una unidad vehicular. Por eso es que siempre debemos terminar procedimientos sancionadores, porque de alguna manera también es un tema de recaudación. Termino yo mi resolución, la notifico válidamente y obligo al conductor a que me pague. Obviamente no con la resolución, sino que tendré que pasarle al área de ejecución coactiva, cobrarle de manera coactiva el tema de papeleta, que va a servir pues como tema de recaudación para las municipalidades. Y también el tema de cobro por actas de control, que va a servir de recaudación para el tema en tema de transporte, ¿no? Entonces, eso es lo que nos señala esta ley respecto al tema del sistema de licencia de conducir por puntos. También la norma no solo busca pues sancionar a los malos conductores, como lo dice la ley 27181, la ley señala de que a los buenos conductores debemos premiarlos y se le premia dándole una bonificación de puntos que estos van a ser utilizados por un cierto tiempo dentro de 24 meses para que si es que ellos hayan cometido una infracción, simplemente cumplan con la cancelación de la multa, lo hagan subir a puntos firmes y automáticamente la bonificación absorba ese puntaje en contra. Eh, Anteriormente la bonificación era de 50 puntos, pero con la dación del Decreto Supremo 021 eh, del año 2021, si es que no me equivoco, o 2020, perdón, cuando cambia el sistema de licencia de conducir, la 021 del 2020, cambia la modalidad, por ejemplo. Les dice, ya no te voy a dar 50 puntos, solo te voy a dar 20 puntos. Entonces, hace que el conductor, creo yo, busca que el conductor empiece a cuidar más su licencia de conducir. Porque imagino que muchas veces a sus oficinas de repente han venido súbditos indicando que yo con mi licencia de trabajo es la primera vez que cometo una infracción, pero lamentablemente ya la cometieron y nosotros no podemos omitir nuestras funciones, ¿no? Y lo que ocurre simplemente es sancionarlos si es que merece. Pero he visto que actualmente se sigue el sistema poniendo 50 puntos. Si ustedes revisan, la norma no lo está aplicando este tema de los 20 puntos. En papel dice 20, pero en el sistema dice 50. Entonces ahí hay un problema de repente del MTC. Asimismo, nos señala de que aquel conductor que haya sido sancionado con una suspensión de su licencia de conducir para nuevamente ser habilitado como conductor, tenga que pasar una cierta capacitación, un curso de sensibilización. Este curso de sensibilización se va a llamar Taller Cambiemos de Actitud. Esta la van a dictar el tema de las escuelas de conductores,
tiene una duración de seis horas y la tienen que subir ese registro, ese COFIPRO, ese certificado lo tienen que subir ¿a dónde? Lo tienen que subir al sistema y con eso se da como levantada la suspensión. Entonces, es una gran labor que tiene que cumplir las escuelas de conductores. Personalmente he visto acá en mi región que no cumplen, porque la labor de educar no la realizan. Muchas veces es un saludo a la bandera, desconocen del reglamento de tránsito, desconocen de mecánica, desconocen del tema de manejo a la defensiva, y los mismos conductores dicen, bueno, y es que me van a facilitar, simplemente les pago y denme mi certificado. Y eso es lo que ocurre acá en Cusco. No sé si en otras regiones ocurrirá lo mismo con estos servicios que muchas escuelas de conductores brindan, ¿no? También la norma, esta, la ley 27, eh, perdón, la ley general de transporte y tránsito, nos ve o nos habla, nos señala el tema de la responsabilidad civil y seguros obligatorios, que comúnmente lo conocemos como SOA. Cuando ocurre un accidente de tránsito, porque SOA de seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Esta responsabilidad civil y seguros obligatorios va a recaer pues sobre el conductor o pues, sobre el propietario del vehículo o sobre el prestador del servicio de transporte. Entonces la ley 27181 exige que tengamos sí o sí un seguro, una responsabilidad por los daños que podamos causar. Es por eso que exige que toda unidad vehicular tenga su seguro obligatorio de accidentes de tránsito, mal llamado esa terminología accidente, porque lo que actualmente, como les comenté, ya se está empezando a utilizar la terminología de siniestro. Siniestro es un acto, una conducta que se puede evitar, a diferencia de un accidente. Un accidente es por caso fortuito, algo que yo no puedo evitar. Por ejemplo, ¿no? Siempre escuchamos el tema de accidente de tránsito por exceso de velocidad. Entonces, ¿ese exceso de velocidad se pudo evitar? Sí se pudo evitar, con que el conductor simplemente respete los límites de velocidad. Entonces, no, yo no le puedo llamar accidente porque no ha sido caso fortuito. Accidente de tránsito por mal estado del clima. ¿Es un accidente o es un siniestro? Entonces, personalmente yo digo que es un siniestro porque si yo soy conductor y veo que hay mal clima, por ejemplo, que esté nevando, simplemente me detengo y esperaré a que limpien la carretera o que dejen de nevar. Pero como sabemos, muchos conductores arriesgan su vida y la de sus pasajeros y ocurre este suceso de tránsito. Entonces, personalmente, es un siniestro, porque el conductor pudo evitar eso. Accidente de tránsito por estado de ebriedad. Simplemente se pudo evitar que el conductor no agarre su unidad vehicular sabiendo que es un delito y sabiendo que es una infracción, y pudo evitar ese suceso, ¿no? Por ejemplo, accidente, estamos conduciendo y de pronto caen piedras a la carretera y hace que nosotros perdamos o queramos evitar y nos vamos al barranco. Accidente o siniestro. Ese sí podría ser considerado un accidente. ¿Por qué? Porque yo no he causado que caigan las piedras. De repente en ese momento pasó un temblor, un terremoto hizo que caiga mi parabrisas y yo me desbarranqué. Conductor que está manejando correctamente y de un momento a otro le da un paro cardíaco, pierde la capacidad y
se choca. Accidente o siniestro. En este caso, probablemente es un accidente. ¿Por qué? Porque de repente yo no sabía que en ese momento me iba a dar un paro cardíaco e iba a causar ese suceso. Entonces, son diferentes, ¿no? Pero obviamente ya la terminología se quedó a nivel nacional como accidente. Personalmente, yo que soy capacitador dentro de la institución que trabajo, y también a nivel privado, tratamos ya de influenciar y cambiar ese término de accidente por siniestro, haciendo justamente estas diferencias para que ya los conductores también conozcamos, ¿no? Pero la ley 27181, que es del año 99, sí lo va a considerar de este modo, y exige que toda unidad vehicular tenga que tener pues un SOAT o lo que conocemos como CAT, que es el certificado de accidentes de tránsito. ¿Y quiénes dan pues el CAT? El CAT lo van a dar los AFOCAP que tenemos en las regiones, en las provincias, porque estas van a ser asociaciones de fondos regionales o provinciales contra los accidentes de tránsito. Esto más que todo lo adquieren el transporte provincial de personas, el transporte urbano e interurbano, el transporte especial de personas en vehículos menores. Más que todo ellos buscan el tema de AFOCAD también por un tema de costos, ¿no? Porque un SOAT obviamente va a costar más caro que un certificado de accidentes de tránsito que lo da los AFOCAD. ¿Qué más indica la ley? La ley indica que este tema de la responsabilidad y seguros obligatorios están regulados, supervisados y fiscalizados por la Superintendencia de Banca y Seguros y administradores privados de fondo de pensión. Entonces, hay una entidad que fiscaliza este tema. El seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, el SOAT o el CAP, obviamente tenemos una ley, la ley 27881, y el decreto supremo 024-2022-MTC, justamente que es el reglamento del tema de seguros y responsabilidad civil, el cual nos dice que es un seguro obligatorio, tiene un objetivo, su objetivo es asegurar la atención, obviamente que tiene que ser de manera inmediata e incondicional de las víctimas que han sufrido un siniestro de tránsito, o comúnmente como le conocemos como accidente de tránsito. Y obviamente va a dar ciertos montos, tiene una capacidad. Cuando hay incapacidad temporal, te dan una UIT, te cubre a través de una UIT. Si es invalidez permanente, cubre 4 UITs. Gastos médicos, 5 UITs. Si hay muerte, el tema es de 4 UITs. Si hay gastos de sepelio, el tema es de una UIT. Porque lo que busca este SOAT, este documento, es asegurar que las víctimas tengan que percibir siempre una indemnización. Obviamente, indemnizaciones en caso de muerte, una muerte no cuesta, pues, una vida no cuesta 4 UITs, ¿no? Pero de alguna manera el Estado busca resarcir los daños a través de estos SOAT o CAP, ¿no? En este caso, por el tema de la indemnización. ¿Qué es lo que cubre el SOAT? El SOAT va a cubrir los daños que sufren los ocupantes del vehículo o terceros no ocupantes de un vehículo automotor, ¿no? La ambulancia, el tema de muerte, invalidez permanente, incapacidad temporal, gastos de atención médica, gastos de atención hospitalaria, quirúrgica, gastos de atención farmacéutica y gastos de sepelio. ¿Qué no cubre el SOAT? También nos indica la norma nos indica que no cubre accidentes por carrera de autos, accidentes que son fuera del Perú, guerras o sismos, lesiones autoinferidas, caso fortuito y accidentes en lugares sin acceso libre al tránsito público. Entonces, eso no va a cubrir el SOAT según la ley 2781. Características del SOAT o del CAP.
Se señala que es incondicional, cubre todas las personas víctimas del accidente del tránsito sin importar la causa del accidente o del siniestro. La cobertura es ilimitada en razón del número de siniestros, no tiene límite el número de personas afectadas. Es efectividad durante toda su vigencia, cobertura a nivel nacional en caso de SOAT y el AFOCAT que simplemente es de ámbito regional y provincial. Su periodicidad va a ser anual o también se puede hacer semestral. Las aseguradoras te dan esa opción. Y es insustituible, pues no hay ningún documento que vaya a sustituir el tema de el SOAT, ¿no? ¿Cómo se usa el SOAT? De producirse un siniestro de tránsito o un accidente como lo conocemos, se debe dar aviso a la compañía de seguros o a la FOCAP, dejar constancia de hechos en la delegación de la PNP más cercana y tener el SOAT o el CAT vigente. ¿Cuál es la documentación a presentar? ¿Quiénes son los beneficiarios? La documentación es copia certificada del atestado parte policial, donde conste justamente el suceso del siniestro, copia del documento de identidad de la víctima, copia del documento de identidad del solicitante, y si es familiar, de unión de hecho en el registro de personas en la SUNAR, certificado de nacimiento o declaratorio de herederos, facturas o boletas de los medicamentos o exámenes médicos, certificado médico del médico tratante, en caso de fallecimiento, obviamente certificado de defunción. ¿Quiénes son los beneficiarios en caso de muerte? ¿Quiénes se benefician por esta indemnización? El cónyuge o integrante sobreviviente de la unión de hecho, los hijos menores o mayores de edad, incapacitados total y permanente para el trabajo, hijos mayores de edad, los padres, los hermanos incapacitados de manera total o permanente. A falta de personas indicadas, ¿qué es lo que hay que pensar? Si no tiene alguien quien pueda ser indemnizado, esto se va al fondo del SOAT y el CAP, obviamente después de los 2 años, ¿no? Va a prescribir a los 2 años. Las infracciones por no tener, en este caso, seguros obligatorios, lo señala la ley, puede ser una infracción muy grave, la M28, que es conducir un vehículo sin contar sin la póliza de seguro, y la G25, que es conducir un vehículo sin portar el certificado de SOAT físico. Pero actualmente ya, como les indiqué, también ya tenemos los SOAT virtuales, el cual, o electrónicos, o el cual simplemente se verifica en el sistema y va a señalar si es físico o es electrónico. El efectivo policial tiene la obligación de revisar en el sistema justamente si tu certificado SOAT es físico o es electrónico. Y si no tienes, obviamente te va a generar una multa, ¿no? También dentro de la ley 27181 nos refiere al registro vehicular y otros registros, por ejemplo, el tema de la placa única nacional de rodaje, las placas, que es obligatorio exhibir. El hecho de no exhibir nos genera infracciones. Dentro de esta placa tiene que tener ciertas características, ciertas clasificaciones. Estas las va a establecer el MTC, porque tenemos placas de color amarillo, placas de color blanca, placas de color blanca con franja morada, con franja naranja. Entonces te da esas ciertas clasificaciones. Luego tenemos un registro de propiedad y tarjeta de identificación vehicular. Estamos obligados a inscribirnos nuestras unidades vehiculares en el registro de propiedad vehicular, en registros públicos, al igual que cualquier modificación, al igual que cualquier transferencia, tiene que ser inscrita inmediatamente en registros públicos. Otros registros que señala la ley 27181 es el Registro Nacional de Sanciones, que es utilizada por el MTC y también por las municipalidades, el Registro Nacional de Conductores Capacitados, justamente que es en el tema de sistema de baja de puntos. Cuando nosotros realizamos la baja de puntos, tenemos que subirlo al sistema
Registro Nacional de Conductores Capacitados. Entonces, eso ha sido un pequeño resumen de lo que nos ha indicado la Ley 27181, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. Vamos a pasar ya a otra norma, que ya netamente es tema del sector transporte, que es el Reglamento Nacional de Administración de Transporte. Es el Decreto Supremo 017-2009-MTC. Esta norma es muy importante para aquellas autoridades competentes que van a dar títulos habilitantes, ya sea autorizaciones o tarjetas únicas de circulación, ¿no? ¿Cuál es el objeto de esta norma, de este decreto supremo? Señala que es regular el servicio de transporte terrestre de personas y mercancías, de conformidad con los lineamientos previstos en la ley. Entonces, nos está diciendo que tanto la autoridad competente como aquella empresa o persona natural que quiera prestar un servicio de transportes tiene que basarse, tiene que conocer, tiene que alinearse dentro de esta norma. Tiene que cumplir los requisitos de acceso y permanencia, tiene que cumplir el tema de capital social, etcétera, que lo va a plasmar y está dentro de esta norma, ¿no? ¿Cuál es su finalidad? Su finalidad es lograr la completa formalización del sector y brindar mayor seguridad de usuarios, promoviendo que reciban un servicio de calidad. Efectivamente, el MTC siempre va a buscar que tengamos un servicio de transporte formal. Su objetivo es terminar con la informalidad. Y es por eso que de alguna manera los vehículos M1, según esta norma, los vehículos M1 son informales, no tienen autorización, porque una cosa es servicio informal y otro es servicio ilegal. Servicio informal es que cuando se presta el servicio de transportes, no cumple con uno de los requisitos, pues, no tiene la autorización. Pero un transporte ilegal, podríamos hablar que estén transportando droga, que estén transportando personas, trata de personas. Esa es la diferencia. Alguna vez he escuchado yo, bueno, a otras personas que no le llaman servicio informal, sino le dicen servicio ilegal, ¿no? Entonces, personalmente, mi punto de vista es la informalidad, es aquel que no cumple. Si son 10 requisitos, no cumple uno de ellos, entonces es informal. Pero también se puede dar informalidad dentro de la legalidad. ¿Y cómo se da esto? Por ejemplo, yo tengo una autorización de transporte regular de personas de un origen a un destino, pero yo de repente, como sé que no hay inspectores por ese lado, salgo de mi ruta autorizada. Entonces, al salir de mi ruta autorizada e irme a otro destino, inmediatamente yo me estoy convirtiendo en informal. Por eso existe informalidad dentro de la formalidad. Por eso también, ¿no? Entonces el MTC dijo, ¿cómo ahora formalizamos, pues, a los vehículos M1 que la mayoría de personas utilizan, pero que no presta los servicios de seguridad? Porque no sé si de repente en sus regiones habrán hecho estudios de puntos negros. Los estudios de puntos negros son estudios que se realizan en ciertos tramos de vías y se verifica cuántos accidentes ha ocurrido en ese tramo. Nosotros aquí en la región del Cusco hemos realizado 4 estudios de puntos negros o concentración de accidentes de tránsito, así se les denomina también, y evaluamos cuáles son las unidades vehiculares que se siniestran con mayor frecuencia, y producto de este estudio hemos dado con la sorpresa que, bueno, ya sabíamos que los vehículos que tienen mayor tasa de siniestralidad son los autos, que son vehículos M1, ¿no? Que actualmente ya tienen su ley y su reglamento por el cual
puedan ser autorizados. Obviamente esto ha sido una promesa por parte de la presidencia y también Otro punto